Muy buenas tardes. Nuestro grupo el día de hoy va a exponer sobre metaanálisis de la prevalencia de clamidia trachomiatis entre hombres y mujeres militares. Nuestro grupo está conformado por Jimena Nao, Sara Ortiz, Manuela Yepes, José David Bustamante, Melissa Marsiglia, Laura Lucía Luzano, Mariana Padilla y mi persona, Jennifer Sánchez. Bueno, entonces para hablar de la guía PRISMA es necesario mencionar en primera instancia la declaración de Quality of Reporting of Meta-Analysis, o QROM por sus siglas en inglés, cuyo objetivo es establecer normas para mejorar la calidad de la presentación de los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Va a incluir una lista de comprobación de 18 ítems que los autores de un metaanálisis y editores de revista deberían tener en cuenta a la hora de publicar su trabajo en forma de artículo en una revista médica. Además, incluye un diagrama de flujo que describe todo el proceso desde la identificación inicial de los estudios potencialmente relevantes hasta su selección definitiva. Siguiente, por favor. Entonces, hablando ya de la guía que nos corresponde, tenemos que la declaración PRISMA es diferente a la QROM, pues viene acompañada de un documento con la explicación de 27 ítems, al igual que de cómo se deben evaluar. Esta va a incorporar varios aspectos conceptuales y metodológicos que están relacionados con la metodología de las revisiones sistemáticas que han emergido en los últimos años, donde se ha dado producción de revisiones y de investigación sobre estas. Siguiente, por favor. Entonces, PRISMA tiene una aplicación más amplia que QROM porque no se limita solo a los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, sino también es útil para la revisión de otros tipos de estudios. Un ejemplo de estos cambios se refleja en el nombre de PRISMA, que sería Directrices para la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis de estudios que evalúan intervenciones sanitarias. Siguiente, por favor. Entonces, fueron 4 aspectos conceptuales novedosos los que se identificaron e introdujeron que van a conllevar a la adición de nuevos ítems a la lista de comprobación. Entonces, el primero sería el carácter iterativo del proceso de desarrollo de una revisión sistemática. La conducción de una revisión sistemática es un proceso complejo que implica numerosos juicios y decisiones por parte de los autores, con el fin de minimizar el riesgo de sesgos en el proceso de la revisión. Estos juicios y decisiones no deberían estar influidos por los resultados de los estudios incluidos en la revisión. El conocimiento anticipado de los autores puede tener resultados de los estudios potencialmente elegibles y podría esto influir en la pregunta que la revisión trata de responder, en los criterios de selección de los estudios, en la elección de las comparaciones que se van a analizar o en los resultados que se van a reportar en la revisión. También la conducción y la publicación de un estudio de investigación, que son conceptos distintos. Aunque esta distinción es muy evidente para una revisión sistemática, que en el caso de un estudio es primario, la publicación y la conducción de una revisión sistemática está muy entrelazada. Por ejemplo, no comunicar si se ha realizado o no la evaluación del riesgo de sesgos de los estudios incluidos en una revisión es señal de una conducción deficiente, dada por la importancia de este aspecto en el proceso de la revisión. Siguiente, por favor. Entonces, en la evaluación del riesgo del sesgo a nivel de los estudios o de los resultados. El grado en que una revisión puede arrojar conclusiones fiables sobre los efectos de una intervención dependen de la validez de los datos y los resultados de los estudios incluidos en la revisión. Así, por ejemplo, un metaanálisis de estudios con poca validez interna producirá unos resultados engañosos. Entonces, gracias a esto, la evaluación de la validez de los estudios incluidos es un componente esencial de una revisión y debe considerarse en los análisis de interpretación y las conclusiones de esta. Siguiente, por favor. También va a estar la importancia de los sesgos relacionados con la publicación. Entonces, están las revisiones sistemáticas que deben tratar de incorporar información de todos los estudios que sean relevantes para el tema de la revisión. Pero la ausencia de la información de algunos estudios puede cuestionar la validez de la revisión. Ese problema puede ocurrir cuando no se publican estudios completos y pueden haber sesgos de publicación, o porque esta información publicada es incompleta o inexacta, por ejemplo, en un informe selectivo de resultados, tanto en caso como, por ejemplo, omitir estudios completos, habitualmente por causa de un resultado que no es favorable, como en la omisión de resultados dentro de un estudio individual. Entonces va a existir evidencia empírica que demuestra su relación con el sesgo al estar basada la revisión en una muestra sesgada y no representativa de la información existente, ya sea que se haya publicado o no.
Por todas esas razones, los autores de una revisión deben llevar a cabo estrategias para detectar estos posibles sesgos, así como para investigar su posible relación con el efecto de la intervención y la precisión de la estimación. Siguiente, por favor. También hay que resaltar que en el diagrama de flujo, que se va a exponer más adelante, también se ha modificado con el objetivo de tener una información más detallada. Esta parte desde el principio del proceso, por ejemplo, desde los registros o las citas identificadas en la búsqueda que se realiza en cada una de las bases de datos u otras fuentes utilizadas. Luego va a continuar por el número total de registros o citas únicas una vez eliminados los duplicados y termina con los estudios individuales incluidos en la síntesis cualitativa o revisión sistemática y síntesis cuantitativa o metaanálisis. Siguiente, por favor. Entonces ya Prisma se ha creado con el objetivo de ser una herramienta para contribuir a mejorar la claridad y la transparencia de la publicación de revisiones sistemáticas. No se ha formulado como un instrumento para valorar la calidad de las revisiones, por lo que no se debería usar para este fin. Siguiente, por favor. Entonces ya vamos a pasar a ver la tabla de la guía. Esta tabla nos va a dar entonces la sección o el tema y el ítem. Entonces en el título tenemos identificar la publicación como revisión sistemática, metaanálisis o ambos. En el resumen estructurado tenemos facilitar un resumen estructurado que incluya según corresponda antecedentes, objetivos, fuente de los datos, criterios de elegibilidad de los estudios, participantes e intervenciones, evaluación de los estudios y métodos de síntesis, resultados, limitaciones, conclusiones e implicaciones de los hallazgos principales, número de registros de la revisión sistemática. En la justificación va a estar describir esta justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce sobre el tema. En los objetivos está plantear de forma explícita las preguntas que se desea contestar en relación con los participantes, las intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño de los estudios. También va a estar el protocolo y registro, indicar si existe un protocolo de revisión al que se puede acceder, por ejemplo, una dirección web, y si está disponible. La información también sobre el registro, incluyendo su número de registros. Está el criterio de elegibilidad, que está en especificar las características de los estudios y deben ser pues utilizadas como criterios de elegibilidad y justificación. Están las fuentes de información, que nos van a ayudar a describir todas las fuentes de información, por ejemplo las bases de datos y periodos de búsqueda, contactos con los autores para identificar estudios adicionales, entre otros, y en la búsqueda y la fecha de la última búsqueda realizada. Dado va a estar entonces la búsqueda, que va a presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica en al menos una base de datos, incluyendo los límites utilizados de tal forma que pueda ser reproducible. También está la selección de los estudios, que va a especificar el proceso de selección de los estudios y la revisión sistemática en cuanto sea pertinente, incluidos en el metaanálisis también. Va a estar el proceso de extracción de datos, que va a hacer describir los métodos para la extracción de estos datos de las publicaciones y cualquier proceso para obtener y confirmar datos por parte de los investigadores. Va a estar la lista de datos, que lo que hay que hacer es listar y definir todas las variables para que las que se buscaron, ya sean los datos y cualquier asunción y simplificación que se haya hecho. También van a estar el registro de sesgos en los estudios individuales, que va a ser describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales y cómo esa información se ha utilizado en la síntesis de datos. También están las medidas de resumen, que está a especificar las principales medidas pues, que se tomaron para hacer estos resúmenes. Está la síntesis de resultados, que va a describir los métodos para manejar los datos y combinar resultados de los estudios cuando esto es posible, incluyendo medidas de consistencia. También va a estar el riesgo de sesgos entre los estudios, que va a especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgos que pueda afectar la evidencia acumulativa. Va a estar el análisis de adiciones, que va a ser describir los métodos adicionales de análisis en el caso de que se hiciera, y hay que indicar cuáles fueron los preespecificados. También va a estar la selección de estudios, que va a facilitar el número de estudios cribados, evaluación para su elegibilidad incluidos en la revisión, y detallar las razones por las que su exclusión se dio en cada etapa, idealmente mediante un diagrama de flujo. Están las características de los estudios, que para cada estudio se debe presentar las características para las que se extrajeron los datos,
y proporcionar las citas bibliográficas. También va a estar el riesgo de sesgos en los estudios, que esto va a ser presentar datos sobre el riesgo de sesgos en cada estudio y si está disponible cualquier evaluación de sesgos en los resultados. También va a estar los resultados de los estudios individuales para cada resultado considerado en cada estudio y presentar el dato de resumen para cada grupo de intervención y la estimación del efecto con su intervalo de confianza, idealmente de forma gráfica, mediante un diagrama de bosque. Pásela, por favor. También va a estar la síntesis de los resultados, que va a ser presentar los resultados de todos los metaanálisis realizados, incluyendo los intervalos de confianza y las medidas que tengan consistencia. El riesgo de sesgos entre los estudios, que va a ser presentar los resultados de cualquier evaluación del riesgo de sesgos entre los estudios. Va a estar el análisis adicional, que va a facilitar los resultados de cualquier análisis adicional en el caso de que se hayan realizado, ya sea, por ejemplo, un análisis de sensibilidad o de subgrupos, metaregresión y otros más. También en la discusión tenemos el resumen de la evidencia, que va a estar resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las evidencias para cada resultado principal, considerar su relevancia para grupos clave, como por ejemplo proveedores de cuidados, usuarios y decisores en salud. Están las limitaciones, que sería discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados, y de la revisión. También va a estar las conclusiones, que van a proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras evidencias, así como las implicaciones para la futura investigación, y ya la financiación, que será describir las fuentes de financiación de la revisión sistemática y otros tipos de apoyo, así como el rol de los financieros en la revisión sistemática. Bueno, para dar inicio a la introducción, aquí tenemos el artículo, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es Metaanálisis de la prevalencia de clamidia trachomatis entre hombres y mujeres militares, el cual fue desarrollado por Luis Felipe Higuita Gutiérrez, docente de la Facultad de Medicina, Universidad Cooperativa de Colombia y Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Manuela Ospina Vélez, que es de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, y Jaiber Antonio Cardona Arias, que es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia y la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces en cuanto a introducción, tenemos que la clamidia trachomatis es una bacteria intracelular obligada que en el ser humano puede causar una amplia variedad de cuadros clínicos, incluidos tracoma, linfogranuloma e infecciones genitales. Estas últimas constituyen la primera causa de infecciones de transmisión sexual, con un estimado de 131 millones de personas anuales. Entre las personas infectadas, un 75% de mujeres y un 50% de hombres son asintomáticos. Sin embargo, también pueden generar uretritis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, entre otros. En las mujeres, las complicaciones son graves e incluyen infertilidad, embarazo ectópico, artritis, entre otros. En los hombres, las complicaciones incluyen infección en los conductos espermáticos y disminución de la calidad espermática. Los principales grupos de riesgo son adolescentes y adultos jóvenes que van a ser sexualmente activos, con un alto número de compañeros sexuales. Además, se ha descrito que la infección es mayor en militares que en civiles, por lo que se les ha postulado como un grupo de riesgo especial, por tratarse de una población cautiva con obstáculos para acceder al preservativo, que en algunas regiones puede tener contacto con trabajadoras sexuales, tener sexo casual con extraños, homosexualidad y múltiples parejas sexuales. También se menciona que las infecciones en este grupo se incrementan en periodos cercanos a la guerra, mientras que disminuyen después de los largos periodos de combate. Por eso, algunos investigadores se han interesado en estudiar la frecuencia de clamidia trachomatis en militares. Como podemos ver, abajo mencionan que en Francia se halló una prevalencia general de 3,4%, con cifras mayores en hombres de 7,1%, que en mujeres, el cual fue menor, de un 3,0%. En militares de Tailandia la prevalencia fue de 7,9%. En Estados Unidos se reportaron 87.462 casos de clamidia, mientras que en militares de Brasil la prevalencia fue de 5,0, con variaciones según la edad. Bueno, en cuanto a esto, lo expuesto, lo que acabamos de mencionar, evidencia la heterogeneidad en la
prevalencia de infección por clamidia trachomatis en esta población, que es una situación explicable en función del tipo de muestra, la prueba diagnóstica, la tasa de rechazo y algunos estudios poblacionales. Esto nos va a indicar la necesidad de sistematizar la evidencia disponible sobre la prevalencia de infección por clamidia trachomatis en militares. Para las entidades sanitarias, este estudio aporta información relevante que orienta la implementación de pruebas diagnósticas antes del ingreso al servicio militar, la necesidad de tratamiento después de estar en misiones en zonas endémicas y origina hipótesis que fundamentan investigaciones futuras. Por lo tanto, se diseñó este estudio con el objetivo de realizar un metaanálisis de la prevalencia de infección por clamidia trachomatis en hombres y mujeres militares a nivel mundial. Buenos días, seguiremos con los métodos. Vamos a resaltar el tipo de estudio que va a ser una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis. Seguimos con la identificación, que será que se realizó una búsqueda con especificidad con los términos de los descriptores de las ciencias de la salud, clamidia trachomatis, en combinación con el operador booleano AND y los sinónimos que aparecen en el lenguaje controlado para el término prevalencia, es decir, a su vez, epidemiología, incidencia, endemia, epidemia, morbilidad, ocurrencia, brotes, vigilancia, frecuencia, también factores de riesgo, para un total de 11 estrategias de búsqueda. La exhaustividad se garantizó con la inclusión de 4 bases de datos, las cuales fueron OVID, PubMed, Cielo, ScienceDirect. Además, se revisaron las referencias de los artículos y el buscador abierto Google Scholar, para recuperar a su vez artículos no identificados en las bases de datos iniciales. Respecto a la tamización, que es un punto importante, los artículos identificados se tamizaron a partir de la lectura del resumen, con la que se verificó el cumplimiento de los siguientes criterios de inclusión. Primero vamos a tener que tener el nombre del agente en el título. Segundo, que el objetivo fuese determinar la prevalencia de la infección. Y tercero, que fuesen artículos originales. Algo que hay que recalcar acá, y es que no se aplicaron restricciones por tiempo de publicación o idioma. Respecto a la elección, los artículos elegibles fueron leídos a texto completo y se les aplicaron los siguientes criterios de exclusión. Primero, que la prueba diagnóstica con la cual se hizo la detección fuese serológica o que no la reportaran. Segundo, estudios con muestras inferiores a 30 individuos. Tercero, artículos en los que no se pudo establecer la población o muestra para la estimación de la prevalencia. Cuarto, investigaciones de prevalencia en poblaciones diferentes a militares. Y ya por último, artículos a los que no se tuvo acceso al texto completo pese a la solicitud de los autores. Seguimos con la inclusión. Con los artículos incluidos se diseñó una base de datos en Microsoft Excel, en la cual se recogió año de publicación, país, periodo de estudio, muestra analizada, número de individuos incluidos, también el número de personas positivas, número de hombres, también de mujeres, prevalencia global y específica por sexo. Respecto al análisis de la información, para finalizar esta parte de los métodos, la caracterización de los estudios se realizó con frecuencias relativas y absolutas para las variables de lugar, tiempo y persona. Se calculó la prevalencia global de la infección por clamidia con su respectivo intervalo de confianza de 95% y se realizó un metaanálisis de la prevalencia específica en hombres y en mujeres, así como la razón de prevalencia global. Sumando a ello, se realizó análisis de sensibilidad con el fin de explorar la influencia de cada estudio sobre el tamaño del efecto global y Flores Plot como resultado total de metaanálisis, que muestra a su vez efectos individuales y un efecto global con sus respectivos intervalos de confianza. Entonces estos análisis se emplearon en Microsoft Excel y también en el programa de análisis epidemiológico de datos tabulados de la Organización Panamericana de la Salud,
es decir, EPIDAT. Bueno, ya en cuanto a los resultados, vamos a tener que lo más importante, como ya nos lo habían explicado, es el algoritmo de selección de estudios. En cuanto a esto, en la primera fase nos va a referir la identificación, que va a constar de 13.655 estudios, de los cuales 1.674 tenían el título clamidia. Sin embargo, 949 fueron los que presentaron como tópico central la infección por clamidia trachomatis, como lo visualizamos en la aplicación de la primera fase, la cual mencioné. Además, se excluyeron 725 artículos por duplicados que fueron principalmente revisados en el gestor de referencia Zotero, como lo visualizamos en la segunda fase del algoritmo. Y nos refieren además que en cuanto a los criterios de inclusión, que sabemos que son tener el nombre de la gente en el título, que el objeto fuese determinar la prevalencia de la infección y que fuesen artículos originales, se van a eliminar 301 investigaciones por tratarse de revisiones de literatura, evaluación de pruebas diagnósticas o porque su objetivo central no fuese determinar la prevalencia. Entonces, como podemos ver en el algoritmo, en la imagen, los que no fueron incluidos específicamente fueron 70 porque eran estudios de incidencia, 75 porque evaluaban pruebas diagnósticas, 38 porque no eran artículos originales, 11 porque eran revisiones sistémicas y 107 porque el objetivo no era como tal determinar la prevalencia. En cuanto a la tercera fase, como podemos ver, es llamada la fase de elección. De los 648 manuscritos restantes fueron revisados en texto completo y se excluyeron mediante, pues como anteriormente nos mencionaron los criterios de exclusión, se excluyeron 637 específicamente, porque no fueron realizados en militares, porque no se pudo identificar la población, porque tampoco mostraban muestras para el cálculo de la prevalencia, porque la prueba diagnóstica utilizada fue serológica y además porque no fue posible acceder al texto completo. Y por último, como lo visualizamos en el algoritmo, la fase de inclusión, vamos a tener que de esos 648 manuscritos, al excluir 637, se va a tener como un resultado final 11 estudios para síntesis cuantitativas, ya que la caracterización de los estudios se realizó con frecuencias relativas y absolutas para las variables de lugar, tiempo y persona. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla podemos observar la prevalencia en hombres y mujeres, la diferencia entre ambos géneros y prevalencia global, en la cual en los artículos incluidos participaron 108.856 militares de 8 países de América, Europa y Asia. Esto nos muestra una característica importante de este estudio y es su heterogeneidad, ya que como mencionamos anteriormente se tomaron artículos de diferentes países en los cuales el idioma, la redacción, el año de realización y hasta los resultados son distintos, pero buscan el análisis de un objetivo, que es ver la prevalencia de la clamidia trachomatis. Y bueno, en el cuadrito pues que podemos observar amarillo, vemos que esta nos muestra la principal característica de esta tabla, que es la heterogeneidad, donde nos muestran que la prevalencia en los estudios individuales osciló entre 15.4% con un intervalo de confianza del 11.6 y un 19.3 en Harin y otros, y 3.0% con un intervalo de confianza de 0.4 a 0.5 en Korse-Niewski y otros, y fue mayor en los países europeos con un 9.3% y en los estudios realizados entre los años 2010 y 2016 con un 13.5%. Y también podemos ver que al separar la prevalencia según el sexo de los militares, se encontró que en los hombres osciló entre 2.2% con un intervalo de confianza del 95%, que es igual al 2.1%, y pues entre el 2.1 y el 2.3 en Hankre y otros, y el 15.7% con un intervalo de confianza del 95%, que eso va a ser igual al 11.4 entre 19.9 en Hadrinin y otros. Mientras que las mujeres, pues ahí estamos separando ambos sexos. En las mujeres
estuvo entre 3.2% con un intervalo de confianza del 95%, que esto sería lo mismo que el 1.9 entre el 4.6, perdón, en Bamberger, y el 14% con un intervalo de confianza de 95%, que eso equivaldría al 3.4 entre el 24.6 en Jadrín. Y en las prevalencias globales se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los hombres, que sería el 2.5%, con un intervalo de confianza del 95%, que esto equivaldría al 2.4 entre 2.7. Y en mujeres sería el 9.5, con un intervalo de confianza del 95%, que equivaldría entre el 9.2 y el 9.7. La prevalencia global de la infección de clamidia trachomatis en militares fue del 5.5%, con un intervalo de confianza entre el 5.3 y el 5.6%, comparando así estos artículos con la idea de sacar conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente tabla vamos a tener un análisis de sensibilidad de los estudios pues, que se incluyeron en el metaanálisis. Entonces, en la primera casilla vamos a tener el estudio omitido, el número de la muestra y el número de personas que se estudiaron o se escogieron de la muestra, la prevalencia y el intervalo de confianza. Entonces, en el metaanálisis de las medidas indirectas se halló una razón de prevalencia del 3.7%, con un intervalo de confianza del 95%, que equivale al 3.5 y del 3.5 al 3.9. Entonces, ¿qué podemos observar en esta tabla? Que en el análisis de sensibilidad, los estudios realizados en hombres, se vio que al omitir el estudio de Hacre, la prevalencia se incrementaba al 7.4 con un intervalo de confianza del 95%, que equivale del 6.6 al 8.2. Y en las mujeres no hay ningún cambio estadísticamente significativo al omitir este mismo estudio, ya que hay otros estudios que mostraban una prevalencia mucho mayor que eso. En cambio que en el de los hombres, ese estudio era el que más prevalencia mostraba. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta figura 2 lo que nos van a mostrar es el control de calidad que ellos tuvieron con los artículos que fueron analizados, y para así poder evaluar su calidad metodológica. Y algo muy importante de esta figura es que pues ellos realizaron este análisis con la guía Strobe, buscando que en realidad sí se cumpla con el 70% de los criterios. Y aquí pues podemos ver que los estudios incluidos presentaron una buena calidad metodológica en la medida que se cumplieron entre el 61% y el 96% de los criterios. Los ítems que no fueron aplicados en algunos estudios se relacionaban con el control de sesgos, hacer explícito el control de sesgos, el cálculo del tamaño de muestra, la descripción de las pérdidas y el declarar las limitaciones. Como podemos ver en la figura, vemos que el título, el resumen, la introducción, el objetivo, el diseño de la población, la selección, el desenlace y la exposición, la fuente y la medición de los datos tiene un porcentaje mucho mayor del 70%, lo cual significa que esos estudios analizados sí cumplieron con esta calidad metodológica. En cambio, cuando vemos los sesgos, el control de sesgo, el tamaño de la muestra, el seguimiento y pérdidas y también las limitaciones, vemos que tienen como una falla en esta calidad metodológica, lo cual pues vemos ahí los porcentajes, porque eso se toma en porcentajes, que es menor al 70%. Entonces, en este estudio se encontró que la prevalencia global de infección por clamidia trachomatis en militares fue de 5.5% y se hallaron diferencias estadísticamente significativas
según el sexo, lo cual evidencia mayor magnitud en las mujeres. Entonces, con respecto a la prevalencia global de infecciones, los resultados de este estudio ponen de manifiesto que es mayor en militares frente a los reportados en población universitaria de Argentina, que fue de un 3.5%, en la población general que va de 14 a 39 años en Estados Unidos, que es del 1.7%, en la población general de Países Bajos, que es del 2%, y en jóvenes en España, que es de 4.1%. Estos son estudios que se han realizado y que se encontró que la prevalencia pues en este fue mayor en militares que en esos otros estudios, y esto consolida que la hipótesis de los militares es un grupo de riesgo. Entonces, con esto nos damos cuenta que es recomendable que las autoridades sanitarias y la sanidad militar implementen medidas que favorezcan el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y campañas de prevención al momento de la admisión a servicios militares y antes de desplegar pues a misiones en zonas endémicas. Entonces, con relación a la prevalencia de mujeres, la frecuencia ya en este estudio fue de 9.5%, similar al 8.7% encontrado en otras revisiones sistémicas en mujeres gestantes iraníes. Entonces, se ha descrito que a lo largo de la infección por clamidia puede generar infertilidad de causa tubárica y dolor pélvico crónico. En gestantes puede ocasionar embarazo ectópico, parto prematuro e infecciones neonatales como conjuntivitis y neumonía, que se adquiere cuando el recién nacido pues pasa por el canal del parto al momento de nacer. Entonces, por eso se sugiere que, que se hagan pruebas de tamización durante todo el periodo de gestación. Entonces, en este estudio la prevalencia en mujeres fue significativamente mayor allá que en los hombres. En la de la mujer fue 9.5% y en hombre fue 2.5%. Entonces, la mayor frecuencia de infección en mujeres concuerda con un estudio en Inglaterra, otro en Irán y con revisión sistemática en la población general, en la que aunque se hallaron pues una diferencia no tan alta, siempre fue pues significativa al momento de revisarlo. Entonces, ya para explicar las diferencias descritas que se han sugerido en los factores anatómicos, hormonales, fisiológicos, socioculturales y el diseño de los estudios, con respecto a los factores anatómicos, se ha mencionado que cuando las mujeres están en posición supina, las secreciones genitales depositadas en el coito tienden a acumularse en la bóveda vaginal. Así se proporciona a los espermatozoides un contacto prolongado para la procreación. Sin embargo, cuando el compañero sexual tiene una ITS, infección de transmisión sexual, simultáneamente se expone al cuello uterino en contacto estrecho y prolongado con agentes infecciosos. El hombre pues no se ve afectado por esto, porque el pene deja la vagina después de la relación sexual, de manera que los microorganismos potencialmente infecciosos se desecan y pierden su habilidad para infectar. Asimismo, se ha reportado que el epitelio cilíndrico cervical del canal endocervical y la zona de transición es particularmente propicio para la replicación de Chlamydia trachomatis, por tratarse de una sola capa de células columnares muy frágiles. La ectopía es otro factor anatómico importante en la condición del epitelio columnar, que se extiende hacia la cara del cuello uterino y pues está como más expuesto a traumatismo durante el coito, el contacto con patógenos presentes en el semen. La ectopía es muy común en adolescentes y se asocia con anticonceptivos orales, con eritema y edema en la zona de ectopía, aumento aún más a la fragilidad de la mucosa y por tanto susceptibilidad a infecciones de amplia gama como pues la Chlamydia trachomatis.
Con relación a las hormonas, se ha descrito que los adolescentes, adultos jóvenes, generan cambios en la cantidad de células epiteliales columnares endocervicales y ellas proporcionan un mayor número de células blancas para la infección, tanto de Neisseria gonorrea como de Chlamydia trachomatis. En los aspectos funcionales, en el cuello uterino reproductor femenino se presentan continuas contracciones peristálticas dirigidas desde el cuello uterino del fundus en consecuencia con los fluidos seminales. Depositados en la vagina y se transportan rápidamente a las trompas de falopio de la cavidad peritoneal. El transporte peristáltico, por lo que el útero reduce notablemente el tiempo de acción de los microbicidas naturales para inactivar los patógenos presentes en el semen. Se ha sugerido que para este proceso, además de ser un mecanismo fisiológico altamente regulado para aumentar la fertilidad, constituye con procesos importantes no solo transportar espermatozoides, sino también transportar patógenos de ITS, como Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrea y VIH, al endocervis y al tracto genital superior y peritoneo. Entonces, con respecto a los factores socioculturales en la literatura, el vínculo entre las relaciones de género, el comportamiento sexual y la exposición a ITS. Las desigualdades en las relaciones de género a menudo ponen en desventaja a las mujeres, ya que favorecen pues en situaciones de violencia, poliginia, el sexo transaccional y el sexo de protección por la resistencia masculina al uso del condón. Finalmente, las diferencias de sexo han sido atribuidas en algunas investigaciones a sesgos de diseño de estudio y el uso frecuente de la prueba de tamización en mujeres durante la atención ginecológica de rutina. Cuando asisten a esta prueba de Papa Nicolau y previa inserción del dispositivo intrauterino, el DIU, sin embargo, en los estudios incluidos de revisión, ambos grupos fueron tamizados con alta frecuencia, incluso hubo mayor participación de hombres que de mujeres. Entonces, entre las principales limitaciones del estudio se encuentra que no fue posible hacer el análisis por subgrupos para identificar los factores asociados a la prevalencia. No fue posible evaluar el sesgo de publicación, ni hacer metaanálisis por el modelo de efectos aleatorios. Sin embargo, se puso al descubierto la prevalencia de infección de Chlamydia trachomatis en militares, como ya se había mencionado antes. Y obviamente proporción mayor en mujeres. Entonces estos resultados sugieren que es necesario implementar programas de tamización al momento de ingreso de las Fuerzas Armadas, realizar vigilancia periódica, implementar como que se hagan estas tamizajes, y no solamente en mujeres, que son las que tienen mayor como contagio, sino también en hombres. Bueno, ahora voy a explicar la aplicación de la guía Prisma. No voy a nombrar cada uno de los puntos porque anteriormente ya se hizo, así que solamente voy a explicar si se cumple o no y el por qué. Entonces empezamos con el primer punto. Esta se aplica solamente para el título y sí se cumple, ya que en el título se encuentra especificado que es un estudio de metaanálisis. El segundo punto se aplica para el resumen y también se cumple, ya que mencionan los antecedentes del tema del cual se va a hablar, que en este caso corresponde a la Chlamydia trachomatis, una información general sobre esta, especifican también el objetivo, el cual es realizar el metaanálisis de la prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis en hombres y mujeres militares. Se menciona y explica brevemente la metodología, que es el paso más importante en una revisión sistemática, hay que tenerlo siempre en cuenta, y siguiendo protocolos de criterios de inclusión, exclusión, evaluación de la calidad. Se especifican también las medidas de resumen para la aplicación a las variables, los datos necesarios. Además se explican las conclusiones, de las cuales la más importante es, como ya se mencionó, la prevalencia de infección en militares es superior a lo hallado en otros grupos poblacionales y en mayor proporción se presentan las mujeres. Además, también se especifican las palabras claves que fueron utilizadas para la búsqueda de los artículos necesarios, y no se incluye el número de registro del artículo, pero no es un dato relevante en este caso. El tercer y cuarto punto se aplica para la introducción.
Esta sí se cumple, ya que expone los datos y la información como conocida con anterioridad sobre la clamidia trachomatis, incluyendo los grupos de riesgo principales, los factores más importantes de exposición y riesgo, como lo son las múltiples parejas sexuales, la falta de preservativo, pues el uso de preservativo, la homosexualidad y las circunstancias, como explicaban en el artículo, que se presentaba con mayor ocurrencia en los periodos cercanos a la guerra que en los periodos largos de combate. Después de periodos largos de combate se presentaba en menor medida. La cuarta, sí se cumple, los investigadores se han interesado en estudiar la frecuencia de la clamidia trachomatis en militares. Se expusieron también los resultados hallados mediante la búsqueda en los artículos y la investigación de cada uno. Se realizó también la sistematización para organizar la evidencia disponible sobre la prevalencia de la infección en los militares y se generó una información más precisa, de mayor potencia estadística y un mejor grado de evidencia. Para esto se realizó, como ya dije anteriormente, que el estudio fuese sistematizado. Eso es muy importante también en una revisión. El quinto punto, hay que especificar aquí que del quinto al 14º se aplican para la metodología. Entonces, el quinto sí se cumple, ya que se especifica que se realizó un protocolo de búsqueda y selección de artículos según las fases de la guía Prisma. Se hizo por especificidad de los términos DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud en español, no se hicieron uso de los MESH y el artículo es publicado en lenguaje español, en combinación con el operador booleano AND, que significa y los sinónimos que aparecen en el lenguaje controlado para el término de prevalencia, como lo son epidemiología, lo que es incidencia, epidemia, etc. Y se utilizaron 11 estrategias de búsqueda para tener como una mejor evidencia científica. El sexto sí se cumple, ya que se especifican los criterios de inclusión, se tiene el nombre de la gente, pues que son como tener el nombre de la gente en el título, y los otros dos criterios de inclusión especificados que ya anteriormente mis compañeras explicaron, y los aplicados para la elegibilidad de cada artículo y los criterios de exclusión, que fueron 5 establecidos, que fueron aplicados a los artículos elegidos después del proceso de inclusión para llegar ya a la cantidad final de artículos que cumplan con los criterios y objetivos establecidos para el estudio. Para este artículo, pues este metaanálisis, no se aplicaron restricciones por tiempo e idioma. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Bueno, el punto 7, la exhaustividad fue garantizada con la inclusión de 4 bases de datos, que fue el OVID, PubMed, ScienceDirect e ICIELO. También fue utilizado el Google Scholar para recuperar los artículos que no fueron identificados en las bases de datos iniciales, las que ya mencioné, y no se pudo tener contacto con los autores de los artículos. Tampoco se especifica la fecha de la última búsqueda ni las fechas de cobertura. Nuevamente, no se aplicaron restricciones por tiempo e idioma en este caso. Para el octavo punto sí se cumple, especifican algunas sintaxis empleadas para la búsqueda restringida de los artículos que se necesitan y que cumplen con los objetivos expuestos por los investigadores en el artículo. No presentan los límites para una base de datos en específico, sino para todas en general. Se utilizó el gestor de referencia Zotero para eliminar los manuscritos duplicados. Para esto me refiero a que cada sintaxis utilizada se colocó en cada una de las bases de datos, no se empleó solamente para una en específico. El noveno punto sí se cumple, ya que nuevamente menciono que se especifican los 3 criterios de inclusión y los 5 de exclusión que fueron aplicados para cada uno de los artículos en las fases de tamización, de elección, de inclusión, que son importantes en la fase metodológica, y llegando finalmente al número de artículos final para realizar ya la revisión sistemática como tal, y con los artículos incluidos se diseñó ya la base de datos en Microsoft Excel para la recolección de los datos. El 10º punto sí se cumple, ya que entre los datos recogidos se encuentra el año de publicación, el país, el periodo de estudio, la muestra analizada, número de individuos incluidos, el número de personas que fueron positivas, número de hombres, de mujeres, prevalencia global y especificada por sexo. La reproducibilidad de la extracción de la información se garantizó gracias al diligenciamiento por duplicado por 2 de los investigadores de manera independiente. El 11º punto sí se cumple, ya que se realizaron frecuencias relativas y absolutas para las variables de lugar, tiempo y persona, que fueron las variables utilizadas en este artículo.
El 12º punto no fue cumplido, ya que no se evidencia en la metodología los procesos utilizados para evitar los sesgos de diseño o sesgos de análisis. En el punto 13, este sí se cumple, ya que las medidas de resumen aplicadas para el análisis de los datos fueron nombradas en el artículo la prevalencia global con el respectivo intervalo de confianza, que fue del 95%, prevalencia específica en hombres y mujeres con estimación de la prueba Z, que es intervalos de confianza para la diferencia de proporciones entre estos dos, hombre y mujer, así como la razón de prevalencia global. Para el 14º punto sí se cumple, ya que se utilizó Microsoft Excel y Epidat, la versión 3.1, para lo que es el análisis de los resultados, y se utilizaron también las medidas de concordancia o de consistencia, que consistían en cálculo de índice kappa para las variables cualitativas y el coeficiente de correlación intraclase para las variables que eran cuantitativas. El 15 no se cumple, ya que no se evidencia en la metodología los procesos utilizados para evitar los sesgos de diseño, de análisis o de publicación. El 16 sí se aplica, ya que se realizó un análisis de sensibilidad con el fin de explorar la influencia de cada estudio sobre el efecto tanto global como específico, y también el forest plot para el resultado total del metaanálisis, que muestra los efectos individuales, los efectos globales con su respectivo intervalo de confianza. Ya en el punto 17, también tengo que aclarar que del 17 al 23 se aplica para los resultados. El 17 sí es cumplido, ya que se especifica el total de los estudios y artículos identificados, que ya mis compañeras anteriormente explicaron, y se especifican los criterios de inclusión y las razones de exclusión específicas en cada etapa. Se muestra también en este apartado el diagrama de flujo que es utilizado y anteriormente fue explicado. El 18 sí se cumple, ya que se especifican las características a tener en cuenta con lo que son, como lo son los países donde se realizaron los estudios, la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres militares, y fueron estudiados en cada uno de los estudios, de los artículos. Y se proporcionaron las citas de cada estudio por cada resultado mencionado. El 19 no se cumple, ya que cada uno de los estudios incluidos presentaron sí una buena calidad metodológica, ya que cumplieron entre un 16% de los criterios de la guía Strobe. Sin embargo, uno de los ítems que específicamente se nombra en el artículo que no fueron aplicados o no considerados indispensables para los investigadores fue el control de sesgos, así que en este caso no se cumple. El 20 sí se cumple, ya que para cada uno de los resultados presentados por cada estudio en el artículo se especificó su cita correspondiente con su respectivo intervalo de confianza. Para el 21 sí se cumple también, ya que se especifica para cada uno de los datos o metaanálisis que se estudió sus respectivos intervalos de confianza y los datos correspondientes de prevalencia, tanto la global como la específica, el metaanálisis de medidas indirectas, el análisis de sensibilidad, etc. El 22 no se cumple por lo anteriormente ya explicado sobre los sesgos. El 23 sí se cumple, ya que presenta los resultados del análisis de sensibilidad que anteriormente mencioné y con su correspondiente intervalo de confianza. Ya para la discusión se aplican de los puntos 24 al 26 y sí se especifica las conclusiones para los resultados principales, en el que se destaca que las infecciones por Clamidia trachomatis se dan con mayor prevalencia en las mujeres militares. Se explica la importancia también de este metaanálisis para las autoridades sanitarias y de sanidad militar para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de la enfermedad, de la infección. El 25 sí se cumple, ya que especifica las limitaciones específicas para la realización del estudio, entre los cuales se destaca que no se pudo realizar el metaanálisis por el modelo de efectos aleatorios y tampoco se realizó la estimación de sesgos de publicación. Para el 26, este sí se cumple, ya que, citado textualmente del texto, dice: se puso al descubierto que la prevalencia de infección por Clamidia trachomatis en militares es superior a lo hallado en otros grupos poblacionales y que la proporción en militares es superior en las mujeres. Además, también se dio a conocer la necesidad de hacer futuras investigaciones que estudien la doble vulnerabilidad frente a la infección de la mujer militar con la clamidia. El 27, que es el último punto para cerrar, se aplica a los fondos y este no se cumple, ya que no se especifica fuentes de financiación u otro tipo de apoyo en ninguna parte del artículo.
Bueno, muchas gracias. Este fue pues como el artículo. Acá están las referencias pues de lo que nos basamos para la guía Prisma. Muchas gracias.